Si usted no ven estos días, ya está perdonado. Pero es necesario que se haga las grabaciones de alguna forma para que complemente todo lo que hemos venido trabajando durante estas secuencias. Les explicaba que aunque sean diversos tópicos o temas, no es algo distinto a una verdad que es en Cristo Jesús. Entonces, estuvimos estableciendo en la primera jornada en la mañana cómo es precisamente aquello en lo que Dios nos establece, nuestra realidad en Él, basado en un entendimiento para que podamos ser efectivos en aquello por lo cual Él nos ha elegido. Luego entendíamos cómo Él nos hizo bajo ese pacto, habilitados, capacitados, para poder entender lo que ya está escrito en Cristo para nuestro propósito y ser competentes en ello. Pero en esta tarde quisiera abordar un tópico importante que se nos enseña en la Escritura y que nos va a causar también una dirección correcta a lo que puede ser nuestra manera de orar. Tradicionalmente se nos ha dicho que el Padre Nuestro es la oración modelo. Y de esa manera nosotros hemos, tal vez desde ese trasfondo católico romano, entendido cómo orar. Entonces nosotros oramos bajo esa perspectiva. Y yo quiero decirle algo. El Padre Nuestro es una guía, instrucción primaria que Jesús de Nazaret, antes de la cruz, le dijo a sus discípulos judíos cómo orarían, porque ellos repetían, como se hacía en el judaísmo, vanas repeticiones. Pero cuando escucharon orar a Jesús, vieron que Él tenía una dinámica diferente. Enséñanos a orar. Y note usted, esto es muy importante para entender la Escritura. La Escritura se filtra a través de una verdad presente que se establece en el nuevo pacto. Es muy importante que tú entiendas que la verdad que nos gobierna a nosotros, en la cual somos afirmados, edificados e instruidos, es la que está en Cristo. Diga, en Cristo. Escuche muy bien. Posición, identidad, propósito está definido en Cristo. La obra perfecta y completa de Cristo está legalizada en su muerte y resurrección. Por eso yo tengo que conocer a Cristo, no según la carne, sino en el Espíritu. Eso es lo que Pablo decía a ellos. Ustedes conocieron a Jesús según la carne, yo no le conozco así. El evangelio que yo recibí, dice Pablo, no es el que dijo Jesús de Nazaret a los discípulos judíos, sino el que Cristo ha revelado. Después de su muerte, Él dijo que ha resucitado con poder, tiene toda autoridad, porque todo está hecho. Diga, hecho está. Entonces, quitar ese paradigma de que no entendemos qué es el filtro del nuevo pacto, nos hace creer que todo lo que está en el Nuevo Testamento pertenece al nuevo pacto. Dígale al que está al lado, no todo lo que está en el Nuevo Testamento pertenece al nuevo pacto. Nosotros somos ministros del nuevo pacto, herederos del nuevo pacto. Entonces yo tengo que entender cuáles son las cosas que corresponden a la fe en Cristo que son efectivas para mí.
Jesús le dijo a ellos, vosotros oraréis así. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos judíos. ¿Cuándo? Diga, antes de la cruz. Haga esas preguntas a los textos para entender quién lo dijo, cuándo lo dijo, a quiénes se lo dijo, por qué se lo dijo, dónde se lo dijo. Porque eso te da una ubicación del texto para entenderlo. Vosotros oraréis así. Y escuche, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahora declara, venga tu reino. Yo le pregunto, recuerde, antes de la cruz, después de la cruz, ¿el reino ya vino? ¿El reino ya está establecido? Cristo vino, trajo el reino está entre vosotros. Él se levantó con poder, venciendo la muerte, el pecado, el diablo, la maldición y todo, y Él reina. ¿Cuántos creen que Él reina? Reinó ayer, reina hoy, reina mañana, porque es un reino eterno. Antes de la cruz, la tierra y la humanidad no tenía presencia efectiva del reino, sino que esperaba al rey. Cuando Él dijo, el reino está, es porque Él encarna el reino, trae el reino, expresa el reino, muestra las señales del reino, predica el evangelio del reino, y cuando ha vencido, dice la Escritura, ahora ha venido la salvación y el reino de nuestro Dios y de nuestro Cristo, porque Él dijo, hecho está, ha vencido, ¿sí o no? Antes de la cruz, yo sí tengo que orar, venga el reino. Pero después de la cruz, ya el rey vino, recuperó el dominio y el reino está entre nosotros. Por eso cuando yo nazco de nuevo, ¿a dónde es que entro? Al reino de Dios, porque el reino está presente. Es un reino eterno, es ahora y para siempre. ¿Cuántos creen eso? Yo no tengo que orar, venga tu reino. Su reino ha venido, está en nosotros, expresa tu reino, extiende tu reino a través de nosotros, que somos los ciudadanos del reino y vivimos en su reino eterno. Habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Entendemos eso? Perdona nuestros pecados. El pecado todavía no había sido ni perdonado ni quitado, porque el cordero no había sido ofrecido. Cuando el cordero es inmolado, ¿qué dijeron? He aquí el cordero que quita el pecado. En la cruz el pecado fue resuelto. Tú no tienes problema con pecado, porque Él dijo, este es mi pacto, perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Yo no me acerco al Señor, perdona mis pecados. Hay gente que ora todo el tiempo pidiéndole al Señor el perdón de sus pecados. Diga, yo ya soy perdonado. Aprendimos de que ahora en Cristo yo soy tratado como un hijo justificado, no como un pecador perdonado. Porque en la cruz el pecado fue quitado, cancelado y sus maldiciones eliminadas para los que están en el reino. Para los que están en la potestad de las tinieblas, todavía están cautivos en el pecado, pero nosotros no. ¿Aló? El pan nuestro de cada día. Dijo que tú oras por el pan diario. Si ya todas sus necesidades fueron suplidas y en Él estamos bendecidos. Y todas las cosas nos fueron dadas. Si tú te levantas todos los días orando, Señor, este día súpleme el pan, Señor, provéeme el alimento, tú estás orando bajo necesidad. Y tú no oras porque tienes necesidad, tú oras porque tienes identidad. Identidad de hijo. Ay, ay, ay. Y siga viendo el Padre Nuestro. Son peticiones. Líbranos del mal, guárdanos del maligno. La Biblia dice que el que es engendrado de Dios, Dios le guarda y el maligno no me toca. Yo no tengo ningún problema. Porque yo estoy en Cristo, estamos aquí. Ay, ay, ay.
Es una vaca sagrada fuerte para la iglesia evangélica, porque tiene mentalidad católica romana. A veces muchos evangélicos son católicos con una mejor doctrina y una mejor liturgia, pero mentalidad es igual. Cambiaron de la misa al culto. Y esto no fue cambio de religión, sino cambio de mentalidad, de reino. Diga, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, escúcheme bien. Esa es una oración instructiva. Vosotros, discípulos judíos, antes de la cruz oran así, porque ustedes no saben orar. Ahora que el pacto está consumado, la herencia está establecida y hay un nuevo orden de justicia en Cristo Jesús, vosotros oraréis así. ¿Cuál oración entonces tengo? Porque ahora no se ora repitiendo algo basado en una relación con Dios, sino, escuche, expresando comunión con Dios. Como dije, es muy diferente comunión con Dios que relación con Dios. La comunión es la unión en esencia común de algo que yo participo, soy cononos con Él. Tengo coinonía con Él porque yo estoy en Cristo. Si quieres saber cómo orar en el nuevo pacto, entonces le animo a que escuches, leas e incorpores en tu manera de orar la manera como lo hicieron los apóstoles después de la cruz. A esos mismos que les dijo, vosotros oraréis así. Si tú los escuchas orando, Judas, Pedro, Juan y las oraciones que hay en las cartas apostólicas, ellos no repetían el Padre Nuestro ni pedían lo que el Padre Nuestro dice. Haga un recorrido en Romanos, en Corintios, en Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, en Judas, en Hebreo, Primera de Pedro, Segunda de Pedro y aún en el libro de Apocalipsis, que hay una oración cantada. Nunca tú vas a encontrar elementos de esos. Quiero en esta hora provocarlo a que se apasione para orar con inteligencia. Y le propongo que revisemos una. Colosenses capítulo 1, verso 9. Allí se condensan las peticiones y la oración que Pablo, Timoteo y Epafras hacen en favor de la iglesia en Colosas. Escúchame bien el trasfondo porque es muy importante cuándo y a quiénes se escribió esta carta. Colosas es una iglesia desarrollada en un ámbito grecorromano por, en su gran mayoría, prosélitos. Gente convertida del paganismo al judaísmo, pero que ahora han abrazado la fe en Cristo. Y en esa comunidad se desarrolla una iglesia donde está enfrentando un peligro amenazante a su salud espiritual. 3 grandes peligros estaban atacando a los creyentes de Colosas. 1, el gnosticismo pagano. Maestros gnósticos se habían infiltrado para perturbar la fe de los creyentes, haciéndoles creer que Cristo era un gran maestro, el gran maestro de la gnosis, el gran iluminado, el hombre que se hizo Dios, aquel que alcanzó el grado supremo y que ahora entonces instruyen a esos creyentes a que abracen el poder del conocimiento dado por el ejercicio de la mente, la negación de la voluntad, la supresión del dolor y la canalización de la energía interior. Esos elementos gnósticos
están atacando a la iglesia de Colosas, y por eso Pablo escribe para mostrarles de que Cristo no es el hombre que se hizo Dios, sino que Él es el Dios que se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, Dios le exaltó hasta lo sumo. Por eso dice que Cristo es la imagen, capítulo 1, versos 15 al 16, la imagen del Dios invisible, el primero en toda la creación. Dice que Él es la cabeza de todo, que en Él estamos completos. Colosenses es una de las exposiciones cristológicas más claras, profundas y contundentes que salen de la pluma del apóstol Pablo. Y tiene la intencionalidad que los creyentes de Colosas sepan la superioridad de Cristo, la suficiencia de Cristo, la supremacía de Cristo. Si tú quieres ver a Cristo en un rango superlativo, tienes que estudiar Colosenses, porque era para atacar ese peligro. El otro peligro era el legalismo judaico. Maestros judaizantes se habían infiltrado en la iglesia de Colosas para perturbar la fe de los creyentes y llevarlos a que, añadido a la fe en Cristo, ellos guardaran las obras de la ley: comida, bebida, fiestas, días de reposo. Por eso es que Pablo los confronta y dice en el capítulo 2, verso 14, Cristo en la cruz anuló esos decretos, y ahora nadie os juzgue en comida, bebida, día nuevo, al día de reposo, porque en Cristo Jesús no hay ni circuncisión ni incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Está entendiendo, amiga, en Cristo? La carta a los Colosenses es frontal para combatir el legalismo judaizante que quiere mezclar la gracia con la ley, el nuevo pacto con los rudimentos del viejo. Por eso Colosenses es importante estudiarla. Y el tercer peligro era el ascetismo humanista, más como una tendencia de los exenios mezclado con filosofías griegas, donde creían que negarse a lo inmoral que está en la carne, apartarnos del mal, es reprimirnos en lugares aislados y ofrecer penitencias y ayunos y hacer que esta carne no toque lo malo, nos santifica. Pablo dice: eso a la verdad tiene cierta reputación, pero no tiene poder contra los apetitos de la carne. Porque usted puede quitarle a un lobo los colmillos, pero nunca la gana de comerse la oveja. O sea, que tú te niegues a decir: no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, me encierro aquí para no pecar. Eso es tratar de encerrarte en una negación, pero no en una transformación. Por eso dice que Él nos trasladó, escuche, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque le está diciendo: la vida en Cristo no es que tú te niegues a hacer lo malo, porque lo malo está inherente en tu naturaleza pecaminosa. La vida en Cristo es que Él te cambió de hábitat, no de hábitos. Te trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El evangelio en Cristo no es porque yo dejé los vicios y las cosas malas y ahora tengo un buen testimonio. No, yo no cambié de hábitos, yo cambié de hábitat. Yo no fue que dejé los vicios, Él me dio una nueva naturaleza y me puso en el reino de su amado Hijo. Esos tres peligros y problemas tiene una iglesia de tipo doctrinal, pero además ambientes hostiles. Hay una persecución sobre la iglesia. Recuerde que todas estas cartas fueron escritas en escenarios de persecución, de dolor, de hostigación. Muchos de esos creyentes tuvieron que ir a otros lugares, huyendo a la persecución, dejando su familia, sus bienes, sus propiedades, sus negocios, y están en comunidades dispersas. Así que no solamente un elemento de problema doctrinal, sino de un ambiente social hostil. ¿Tenían problemas los creyentes de Colosenses?
¿Tenían problemas? Sí. Pero Pablo no oró por sus problemas. Y aquí viene la primera enseñanza. Nosotros oramos porque tenemos problemas. Ellos oraban porque tenían propósito. La gran mayoría de nosotros se motiva a orar, ¿cuándo? ¿Cuándo tiene problemas? Cuando hay necesidad. Entré en una crisis, tengo que orar. No, yo no oro en crisis, yo oro en Cristo. En Cristo yo estoy completo, bendecido, afirmado y victorioso. No importa cuál sea mi situación fuera de mí, yo conozco mi posición dentro de mí. Diga, yo estoy en Cristo. Entonces esta carta Pablo la escribe y la introducción es una oración a ellos. Por eso dice en el verso 9, por lo cual desde el día que lo oímos, ¿qué fue lo que oyeron? De Epafras se enteran de los problemas de la iglesia de Colosas y dice, no cesamos de orar por vosotros. Escuche, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y dice, que él ora pidiendo que, escuche lo que él está declarando, que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, a ellos desde el día del que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que, ¿qué es lo que pide? Que sea lleno del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos. Diga, tenemos. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Primer principio. Lea todas las oraciones que están en el Nuevo Testamento y tú te vas a sorprender al encontrar estas 4 grandes verdades que las que quiero registrar en tu espíritu. Primero, diga, orar con una mentalidad corporativa. Orar con una mentalidad ¿qué? Nosotros por vosotros. Desde el día que lo oímos, Timoteo, Epafras y yo, o sea, nosotros hemos estado orando por vosotros. Mentalidad corporativa envuelve una oración apostólica, porque la oración no está diseñada para resolver tu crisis personal, es para desarrollar el propósito de Cristo en los santos. Pero los santos, oremos, pastor, ore por mí que tengo problemas. Hermanos, pido oración por mi hijo que está rebelde. Hermano, pido que oren por mí porque no tengo empleo. ¿No es así que oramos? O sea, todos ustedes oren por mí que yo tengo problemas. Es una oración egoísta. Tú no entiendes. Si la oración se centra en tu necesidad, en tu problema, y es en mí, mi problema, mi necesidad, mi crisis, mi hijo, mi esposo, entonces una oración de que solamente apela a lo que tú necesitas. La oración en las Escrituras es nosotros por vosotros. Pero a nosotros no nos interesa si al otro cómo está. Lo importante es que Dios resuelva mi necesidad. Eso se llama egoísmo. Y la oración muchos la usan como un recurso egoísta. Es lo que yo necesito, oren por mí. Nunca yo he oído que alguien diga, oremos por los santos. No, oren por mí. Diga, mentalidad corporativa. Ahí estoy yo comprendiendo entonces que si nuestra oración no afecta la vida del cuerpo, fue una oración hecha desde mi deseo y no desde su corazón. Lo segundo, diga, orar
con mentalidad de propósito y no de problema. Por lo cual, desde el día que lo oímos, y le dije que oyó él de ellos, que tenían problemas de acechanzas judaicas, judaizantes y humanistas, además de una hostigación social. Así que ellos tienen problemas. Desde el día que oímos por qué situación ustedes están, no cesamos de orar por vosotros. Señor, guarda a los hermanos en Colosas. El diablo los está atacando, la falsa doctrina los quieren confundir. Ayuda a los hermanos en sus crisis. No, él no oró por su problema. ¿O Pablo plantea algún problema en esa oración? Ya le dije que nosotros oramos porque tenemos problemas. ¿Cuándo son los momentos de más efervescencia en la oración para nosotros? Cuando hay problemas. O sea, cuando hay algún problema, necesidad, dificultad, es que decimos, oremos. No, la oración no es una reacción ante un problema. La oración es la expresión a una comunión con Dios basada en propósito. Por eso cuando los discípulos oyeron a Jesús orar, se sorprendieron. Porque Jesús nunca oraba porque tenía problemas. Ay, Señor, me siento deprimido. Judas no me ama. El Señor no oraba porque tenía problemas. Él oraba, Padre, quiero hacer tu voluntad. ¿Aló? Nosotros oramos con mentalidad de problema. Y a lo que le llevamos a Dios es el problema. Nosotros nunca oramos por entender el propósito, sino por resolver el problema. ¿Aló? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros siempre vamos a tener una mentalidad y actitud equivocada. Por eso es que la oración para muchos es el medio por el cual yo obtengo la victoria, porque la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder. El poder lo tiene el Dios a quien tú oras. La oración no tiene poder, porque la oración sencillamente es una expresión de comunión con Dios. Ya, eso es otra vaca sagrada. Muéstreme en la escritura donde dice que la oración tiene poder. Diga, el poder lo tiene el Dios a quien oró con propósito. Por eso es que asegura que si yo pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, porque yo pido no conforme a mi necesidad, sino conforme a su voluntad. Lo que menos nos interesa a nosotros orar es, Señor, revélame tu propósito, sino, Señor, suple mi necesidad. ¿O no? Yo sé que usted está enojado porque... No, yo quiero decirte, después de que se te aclare en tu espíritu, orar para ti va a ser un deleite. Y lo harás no ni religiosamente ni mecánicamente. Orarás en el espíritu y orarás en entendimiento. Y cambiarás una mentalidad de viejo pacto. ¿Cuál es la mentalidad de viejo pacto? De aquellos que oran rigurosamente para cumplir con una regla que precisamente se le ha dado por tradición. Recuerde que él enseñó a discípulos judíos. Yo le pregunto, ¿los discípulos oraban? A ver, recuerda, eran discípulos judíos. ¿Oraban? Sí, Señor, 3 veces al día. Tenían 3 horas sagradas para orar. Por eso ellos, para orar, un discípulo judío, practicante del judaísmo, que oraba a Jehová Dios, siempre se postraba
mirando hacia el templo de Jerusalén 3 veces al día. Eso era una regla religiosa. Por eso es que nosotros leemos en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan subían a la hora novena, la de la oración. Y uno dice, uy, ellos oraban. No, no oraban, eran religiosos. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque ellos tienen mentalidad de que para que Dios me escuche tengo que ir al templo. Y así hay muchos hoy. Creen que Dios les oye es cuando se reúnen. Tengo que ir a orar a la casa de Dios. No, Pablo dice orando en todo tiempo y en todo lugar, porque Dios ya no está en un templo, Él habita en mí y tiene comunión conmigo todo el tiempo. ¿Sabe por qué la gran mayoría de creyentes no oramos en nuestras casas? Porque tenemos mentalidad de templo. Que venir aquí y postrarnos al altar, Dios nos escucha porque estamos en su presencia. Y mire las oraciones. Oh Señor, venimos a tu presencia, nos rendimos ante ti. Pero aquí, porque tú tienes mentalidad de templo, tú oras porque es la hora de la oración. Tú no oras porque tienes comunión, sino porque cumples una regla, la hora novena, la de la oración. No, la oración no tiene hora, la oración tiene comunión continua con el Padre. Grite aleluya. Y algunos creen que la oración que Dios escucha con poder es la de la madrugada. Y por eso canta, de madrugada yo te buscaré. No, yo no le busco ni de madrugada ni de noche. Él me encontró y todo el día, en la madrugada, en la noche, en la tarde, puedo orar y es una oración eficaz. ¿Alguien dijo amén? Ay, ay, ay. ¿Te estoy desmotivando a venir a orar? No, al contrario, a orar en todo tiempo, con entendimiento, y no porque tienes problemas, porque has encontrado tu propósito en Cristo. Entonces, lea todas las oraciones y te sorprenderás que aunque esos creyentes de Tesalónica, de Filipos, de Éfeso, de Colosas tenían problemas, Pablo nunca oró por ellos en sus problemas. Nosotros hacemos jornada de oración y vigilia de oración porque hay problemas. Pero jamás en todas esas horas de oración estamos rezando, Espíritu de sabiduría, enséñame el propósito eterno en Cristo, revélame el sentido de causa por el cual yo debo orar con inteligencia, dame, Señor, conocimiento de tu soberanía y designio eterno para mí. Nosotros no nos importa el propósito eterno, a nosotros nos interesa el problema de ahora. ¿Aló? No, yo sé que usted no, pero otros sí. Solo oran es para que el Señor le resuelva cómo pagar mañana la renta. O sea, yo oro porque tengo una necesidad. Dígame no, ay, ay, ay. Entonces, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo doblaba sus rodillas para orar porque tenía una causa. Nosotros doblamos las rodillas porque tenemos un problema. Diga, yo debo orar con una mentalidad de propósito y un sentido de causa. Si tú no entiendes cuál es la causa por la cual dobla las rodillas, por eso la oración se te va a tornar monótona, mecánica, insípida y a veces intrascendente. Pero cuando tú oras con un sentido de causa, aleluya, tus rodillas se doblan porque se rinden en reconocimiento al Señor. Porque quiero entender tu voluntad buena, agradable y perfecta. Por esta causa yo oro. Y Pablo oraba
porque conocía la causa y podía orar desde una prisión. Aleluya. Él no oraba en el templo, en la cárcel, porque tenía causa ser prisionero de Cristo. Oh Espíritu Santo, ayúdanos que la oración no sea un esfuerzo de nuestro hombre religioso, sino una expresión de nuestra naturaleza en Cristo. Y yo ore en deleite porque tu propósito eterno se me ha dado a conocer. Diga, por esta causa. Si no tienes una causa para orar, orarás por la necesidad que la está causando. Wow. Y yo quiero tal vez, no sé si animarlo o desanimarlo, pero a Dios no lo conmueve tu problema. A Dios lo mueve tu propósito. Nosotros creemos que si venimos ante el Señor humillado, Padre, aquí estoy, yo soy tu hijo, nadie me ama, me han desamparado, no tengo Señor quien me supla, Señor mío, soy una pobre cucaracha. O sea, si entre más lástima y dolor y miseria y necesidad le muestre, como que Dios se va a conmover del problema que tengo. A Dios no lo conmueve tu problema, porque Él no responde porque tú tengas problemas. Él responde es porque tú tienes un propósito. Hermano, yo quiero decirte, hay otros que tienen problemas muchísimo más graves que el tuyo. ¿Quién te dijo que Dios es un 911 de emergencia que aparece cuando alguien lo llama porque tiene problemas? Él está gobernando, sentado en el trono, ejerciendo dominio. Él no está mirando, a ver, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué problema tiene? No. Su propósito eterno y quienes viven en él. Y todos los que vivan en el propósito gobiernan sobre el problema. Porque saben que es un Dios que suplirá. ¿Aló? Entonces, por más problema, necesidad y lástima que le muestre a Dios, Él no es aquel que va a sentir compasión por tu problema. Él tiene comunión con tu propósito. Muéstreme en todas esas oraciones cuando se planteó un problema al orar, una necesidad. Ay, ay, ay. Están muy serios. Diga, esto es bueno, porque el problema no es mi motivo para orar. El propósito eterno me inspira a hacerlo. Otra cosa violenta en todas las oraciones apostólicas, léalas. Se oró con mentalidad de dominio y no mentalidad de demonio. Sorprendente, sorprendente. Que ninguna de esas oraciones que hizo Pablo, Judas, Juan, Pedro y que están ahí en el Nuevo Testamento, en ninguna, escuche, se ata un espíritu, se reprende al diablo, se hace guerra espiritual. En ninguna de esas oraciones se menciona al enemigo. Ay, ay, ay. Entonces la pregunta que yo me he hecho, ¿de dónde nosotros sacamos esas oraciones si ellos no las hicieron? Alguien nos enseñó a orar mal, porque nos enseñó a orar con mentalidad de demonio y no con mentalidad de dominio. Hermano, la gran mayoría de creyentes
Cuando se les habla de orar con poder, de orar con autoridad, vamos a orar con poder en el nombre de Cristo. Entonces, ¿sabe qué es lo que hacen? Empiezan, Padre Santo, aquí estamos, Señor amado, en este tiempo de victoria, aleluya, y venimos en contra de todo espíritu de muerte, ato toda fuerza del diablo, diablo inmundo, te reprendo, te echo fuera, espíritu de perturbación fuera, espíritu de temor fuera, espíritu de esto fuera, te ato. Y nosotros nos la pasamos atando, declarando y echando a la mar. 90% del tiempo de orar con poder es atacando al diablo. Ay, ay, ay. ¿Por qué en todas esas oraciones no se le menciona al diablo? No se ata un espíritu, no se echa fuera al demonio. ¿Por qué? ¿Era que no sabían orar ellos? Los que no sabemos orar somos nosotros. Ellos sí sabían orar, porque oraban con entendimiento y oraban desde su posición en Cristo, en lugares celestiales, en todo dominio. Por eso fue que nos trasladó de la potestad de las tinieblas. ¿A dónde nos trasladó? Yo oro es desde donde estoy, en mi posición, no en mi situación. ¿Aló? ¿Cómo que mi oración es para atacar al príncipe de la potestad del aire cuando yo estoy sentado en lugares celestiales y soy un rey? Porque Él nos lavó con su sangre y nos hizo ¿qué? ¿Qué es lo que soy? Vamos, diga, ¿qué es lo que soy? ¿Y en dónde estamos sentados? ¿Cuántos creen eso? Y entonces, porque tú te sientes a ti pensando que hay un príncipe, mire, un príncipe de la potestad del aire que está encima tuyo, impidiéndote que la oración suba, que la bendición baje, y que te tiene oprimido, y que todo lo que te pasa es porque hay un demonio que te robó la bendición y un espíritu inmundo que te persigue, porque tú no entiendes que después de la cruz mi posición ante Dios y ante el diablo cambió. Ahora yo estoy en Cristo y yo estoy sentado con Él juntamente en lugares celestiales, y yo soy rey porque el Rey de Reyes me amó y me lavó con su sangre y me hizo rey y sacerdote. ¿Así dice la Escritura? Ok. Le pregunto, si yo soy un rey y Él es el Rey de Reyes y yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Él, ¿por qué un príncipe de las tinieblas me va a mí a perturbar, a robar la bendición, a limitar que yo obre y a impedirme que el favor de Dios opere? ¿Tiene más poder un príncipe de las tinieblas que un rey en lugares celestiales? A ver, les pregunté. Porque tú no estás orando con mentalidad de dominio. Tú estás orando con mentalidad de demonio. Porque tú crees, mire qué tremendo, tú crees más en el efecto de una maldición mentirosa que en la bendición verdadera, en su beneficio en Cristo. La mentalidad de demonio que nosotros tenemos nos ha hecho creer que es el diablo el que nos ataca, que es el demonio el que impide la bendición, y que es una maldición generacional la que no nos permite operar. Hay creyentes que todavía están pidiendo oración, que están aquí por posición en Cristo, pidiendo que el Señor les libere de maldiciones generacionales. Ese creyente dice: pastor, ore por mí. Hay que ayunar y orar, hermano. Y necesito que me unja porque tengo una maldición de miseria y de pobreza que me persigue, hermano.
Mi abuelo fracasó en la economía, mi papá terminó pobre, mi hermano está pobre y yo también pobre. Esa maldición generacional de pobreza me persigue a mí me va mal en los negocios, yo no prospero, a mí nada me produce. Yo siento que hay una maldición generacional que me tiene atado. ¿Ha oído eso? Él cree más en una maldición mentirosa que en una bendición verdadera. Si alguno está en Cristo, y en Cristo tú estás bendecido con toda bendición. ¿Cómo es que estás? ¿Cómo puede haber una maldición generacional? Ahora, si tú ignoras, escuche bien, nosotros pedimos que el ministerio de liberación rompa las maldiciones. Hermano, escúcheme, yo creo en la liberación. Yo sé que hay gente atada, pero están aquí en la potestad de las tinieblas. Él vino a dar liberación a los cautivos, pero Él vino a establecer libertad para los hijos. No confunda libertad con liberación. La liberación es para los cautivos. Y si alguien está aquí en las tinieblas, yo puedo en el nombre de Cristo romper la maldición. Esa maldición de pobreza, de ruina, no va sobre él, porque en Cristo Jesús está bendecido. La maldición fue rota. Escuche, la maldición de la pobreza se rompió. Pero la mentalidad de pobre, tú tienes que tener libertad. ¿Me entendió? Una cosa es la maldición de la pobreza, que ya fue rota en la cruz, y otra cosa es la mentalidad de pobre que cargas en tu mente. Por eso necesitas renovar tu entendimiento para que sepas que eres un bendecido en Cristo y no un pobre sobreviviente en la vida que vive necesitado. ¿Entendimos? ¿Y por qué es más fuerte la mentalidad de demonio? Porque eso es lo que se nos ha inculcado. Si hay pastores, predicadores y gente que le están causando precisamente a ti la idea de que hay que hacer guerra espiritual, que hay que atar espíritus territoriales, que hay que romper maldiciones generacionales, tú estás creyendo que estás en una guerra espiritual. En ninguna parte del nuevo pacto dice guerra espiritual. No confunda batalla de la fe con guerra espiritual. La guerra ya fue resuelta en la cruz. Él venció al diablo, el pecado, la muerte y se levantó victorioso. Ahora yo estoy en la batalla de la fe, pero guerra espiritual yo no tengo con nadie. ¿O sí? Pero por tener mentalidad de demonio, mire lo que yo como creyente llego a entender y aceptar. En mi mente, no en la realidad. Día lunes, el apóstol Yacer va a la casa del hermano. Lo saluda, toma café. Oh, gracia y paz sobre ti, mi amado. Qué bueno estar aquí contigo. Sí, apóstol, siéntate en la sala, tomamos un café. Ahí comparten, se activa una palabra de hora. Gracias, que el Señor les prospere en todo. Vamos en victoria. Día lunes. El hermano, ni fu ni fa. Al lunes siguiente, perturbado, apóstol, necesito que vaya a la casa y ore por mí. ¿Qué pasó, hermano? Yo no sé qué pasó el sábado, pero algo entró a mi casa que está perturbando los ambientes. Y yo estoy sospechando que fue la vecina que vino. Ella se sentó ahí, apóstol, me dio la mano y después yo me enteré que ella es bruja, ella lee las cartas y yo siento que dejó aquí como un espíritu de perturbación. Yo no duermo en paz. El lunes el apóstol del reino que porta la gracia en Cristo te saludó, te estrechó la mano, estuvo en tu casa, no dejó nada. Pero ahora viene una vecina, hija de las tinieblas, que te saludó y está perturbada, se te fue la paz y estás intranquila.
¿Cómo tú, una hija de la luz, está perturbada porque una hija de las tinieblas tocó tu casa? El que es de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. La que tiene que estar perturbada y no pueda dormir en paz es ella, cuando recibió el impacto de esa gracia que está en ti. ¿O no? ¿Quién es la que tiene que estar intranquila y sin poder dormir? ¿La hija del diablo o la hija de Dios? Pero es que esta hija de Dios tiene mentalidad de demonio. Porque ella cree más en su mente en los efectos de una maldición mentirosa que en los beneficios de una bendición verdadera. Nos bendijo con toda bendición en Cristo. ¿Aló? Por eso muchos de estos creyentes, tú le dices lo siguiente: vamos a hacer un ejercicio de oración de poder. Hermano, le ruego que solo vamos a orar 5 minutos. Pongámonos en pie, vamos a hacer una oración de autoridad, de poder y de dominio. 5 minutos vamos a orar con poder. Eso sí, les prohíbo que mencionen al diablo, que mencionen demonios, que no nombren espíritus inmundos. Le aseguro que la gran mayoría a los medio minutos están aleluya, oh aleluya. Porque los creyentes no saben orar con poder si no mencionan al diablo. Porque ellos creen que orar con poder es atacar al diablo. La oración no se hizo para atacar al diablo. La oración está dada es para conocer a Cristo, comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo. Nadie dice amén. Eso es lo que enseñan las oraciones apostólicas. Y último, orar con mentalidad de bendecido y no de necesitado. La oración te da la mentalidad correcta para hacerlo. Por eso cuando orando con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que podáis saber. Yo oro precisamente porque tengo la mentalidad de bendecido, no de necesitado. La oración no es para reportarle a Dios el problema, la necesidad que yo tengo en la tierra. La oración es: hágase tu voluntad. El propósito de esa comunión con Dios es cómo el orden, el diseño, el gobierno del reino inconmovible se establece en la tierra por una iglesia visible, entendida, que opera con autoridad y dominio, porque ella porta la vida. Ella es la que está autorizada para orar con todo entendimiento. Iglesia amada, por eso mucha gente se cansó de orar. Orar ya no es algo grato. Los cultos de oración para algunos son una tortura. Vienen es porque les toca cantar, pero no porque orar sea un asunto que produzca placer. Pablo dice: orando en todo tiempo. Si orar para ti no es un deleite, entonces tú estás cumpliendo una regla religiosa. Pero si orar es expresar en tu entorno la voluntad que conoces, por eso dice: desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Para qué? Escuche. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría espiritual, con inteligencia. ¿Para qué? Andéis como es digno del Señor. La oración te hace diligente, proactivo, te hace andar con dignidad, con seguridad y confianza, porque sabes quién eres en Cristo. La oración, por eso se llama oración,
poner en acción lo que oro. Y si yo oro con inteligencia, para que andéis. La oración me hace militante, la oración me hace proactivo, la oración me levanta de mi inercia, de mi conformismo, la oración me da dirección. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. La oración dice para llevar fruto. La oración te hace entender la productividad de Dios. Tú comprendes de que eres productor en el reino y proactivo en su causa, llevando fruto en toda buena obra. La oración te da crecimiento, creciendo en el conocimiento de Dios. La oración te hace conocer la realidad de Cristo, el conocimiento de su propósito, y en ti hay desarrollo de vida, creciendo. Si la oración no te lleva al crecimiento, trae aburrimiento. Por eso muchos creyentes llevan 30 años de orar y están en la misma condición. ¿Cómo es posible 30 años orando y tú no hayas progresado en madurez, en entendimiento, en efectividad? Creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. La oración no fortalece mi ser interior, ensancha mi espíritu, me perfecciona, me afirma, me fortalece en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Escuche, conforme, de acuerdo a la potencia de su gloria. La oración me trae el entendimiento del poder de su gloria. Yo no ya estoy dependiendo de que aquí Jesús de Nazaret, el niño de Belén, el del santo sepulcro, el Señor caído, el mártir del Calvario venga a mi ayuda. No, yo oro creyendo que el poder del resucitado opera en mí. Aleluya. Lástima que el tiempo se nos fue para decirles por qué la oración conforme a la potencia de su gloria es el entendimiento de Cristo, no según la carne, sino el glorificado. Porque la gran mayoría todavía oramos: y esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú no entiendes. Ay, Señor, ¿cómo aclarar esto? Te lo pongo así, es sencillo. No te vayas incómodo, molesto. Y ahora, hay una cosa: o tú te vas a ir definido o te vas a ir deprimido después de esta reunión. Porque si ahora, ¿cómo oro? Ahí es donde tú le vas a decir: Señor, yo creo en algo que dice Romanos 8, el Espíritu me ayuda en mi debilidad. ¿Qué de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Ahora yo voy a empezar a depender del Espíritu que mora en mí, para que un espíritu de oración y una oración en el Espíritu se desarrolle de mi hombre interior. ¿Cuántos son hijos de Dios? Tranquilo que si Él es tu Padre, va a entender tu condición de hijo. Pero si yo entiendo la potencia de su gloria, la gloria que me habita no es la de Jesús de Nazaret. Ese es el varón judío que en la cruz se ofreció. Pero el que mora en mí es el resucitado, el ascendido, el glorificado, el que está sentado en el trono, alabado sea su nombre, y en el cual yo soy fortalecido conforme a la potencia de su gloria. Y aquí viene lo violento de la oración, que trae respuesta. ¿Para qué es que Él me fortalece conforme a la potencia de su gloria? Para toda paciencia y benignidad. Wow. Yo oro, Señor, poder en el nombre de Jesús. Se va. Hermano, nosotros oramos y nada ocurre en nuestra vida. Toda la potencia de su gloria es para que en ti y en mí haya expresión del carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es carácter de Cristo formado en mí. Se desarrolla su vida de manera orgánica, natural. Y la oración es para toda paciencia y longanimidad.
Por eso es que mucha gente, aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo, habla en lenguas, pero en la casa no es capaz de controlar su lengua. Ese mismo que oró aquí en la casa de Dios en lengua, llega a la casa, insulta a la mujer, insulta al perro, se enoja con el hijo. No, eso no ocurre aquí, yo estoy hablando de otros lugares. ¿Cómo es posible? Pero yo te quiero decir algo. Se necesita más poder para controlar mi lengua que para hablar en lenguas. Se necesita más poder para adquirir benignidad, templanza, dominio propio, que para echar fuera un demonio. Un demonio se va en el nombre de Jesús, el Cristo. Controlar mi ego, mi codicia, aquellas pasiones que están en mis miembros, se necesita la potencia de su gloria. Echar fuera de mi corazón la amargura, los temores, de eso sí se necesita potencia. Entonces, con gozo, aquí dan gritos de júbilo y luego en el trabajo el lunes insulto a los compañeros. ¿Aló? ¿De qué ha servido? Porque tú entiendes que ahora tienes en el reino de su amado Hijo perdón de pecados, aleluya, la redención por su sangre. Tú conoces, la oración te hace entender el pacto consumado, la economía de esta gracia operativa en tu vida. La oración te da inteligencia y sabiduría espiritual para conocer la voluntad de Dios. La oración te hace saber cuál es la esperanza de tu llamado, la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros los que creemos, las herencias, la riqueza de su gracia en los santos. Eso es lo que tiene que producir la oración en nuestra vida. Transformación en nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Diga aleluya. Póngase de pie, aplauda el nombre de Cristo. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Diga amén. Pero oraré con entendimiento. Ha sido provocado a fin de animar, inspirar y edificar a los santos en una oración de nuevo pacto. Por 2 años yo reté a un grupo. Le dije, ¿quiere que oremos juntos? Todos los que quieran. Los espero todos los martes a las 5 de la mañana. De 5 a 7:30 de la mañana, los que quieran, todos los martes. Vamos a estar aquí orando. Ahí llegamos por 2 años. Un grupo como de 20, 30 personas. Escúcheme, 2 horas era estudiando cada oración. Íbamos a Efesios 1. Por esta causa doblo mis rodillas y pido al Padre. 2 horas estudiando, leyéndolas, comprendiéndolas. Y luego media hora, ahora vamos a practicarla. ¿Cómo oro bajo estos códigos? ¿Cómo oro? Eso fue un ejercicio de 2 años. Ahí guardé mis notas. 3 años después, di una enseñanza de la oración del nuevo pacto y fui inquietado a escribir esto. De eso salieron 3 tomos, 3 libros que están a su disposición y quiero que los adquiera. La oración en el nuevo pacto, tomo 1, tomo 2 y tomo 3, es un análisis. Lo que hoy te hablé es parte de un capítulo que está en esos libros. Yo quiero que lo adquiera, lo estudie, lo incorpore, porque lo que anhelo ver en tu vida es que la oración es un deleite y lo haces con entendimiento. Y ahora encuentras en la oración no el medio para resolver tu crisis, sino la comunión de lo que eres en Cristo. Te animo a que lo haga, que lo practique en tu casa.
Le doy el testimonio de mis hijos. Por 2 años casi estuvimos con ellos en la sala allí. Yo tengo unos hijos que han nacido en la fe, chicos sanos, nunca tuvieron bronca de nada, nunca conocieron vicio, que discoteca, de nada. Fueron chicos buenos para nada, hijo de evangélico. Pero cuando empezaron a conocer esta palabra, por 2 años, con mi esposa en la sala, duramos estudiando con ellos el libro de Hebreos, estudiando con ellos. Y cuando llegamos a comprender precisamente que en Hebreos hay una de las oraciones más poderosas, Hebreos capítulo 13, verso 20, y dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos para toda obra buena, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué fue que con gozo y gratitud con mi esposa celebrábamos? Porque cuando nosotros empezamos ya a oír orar, hermano, mi corazón se excitaba de entusiasmo oír a mi hija gemela intercediendo. Qué entendimiento, qué capacidad. Y cuando ella lo hacía en la congregación pedía que la que dirigiera la intercesión fuera Liliana, porque cuando Liliana empezaba a interceder, algo en su espíritu se activaba. Era un torrente de revelación en la palabra, y con una precisión y autoridad que la gente sabía que se había orado conforme a la voluntad de Dios. Era un deleite escuchar a esta niña orar. Yo espero que en tu casa tú te deleites escuchando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos orando en el Espíritu y orando con entendimiento, para que cuando nos reunamos en nuestro culto de oración no le traigamos al Señor el problema, sino que nos unamos para activar las gracias. Y aquí sea una continuidad de lo que comenzó en casa. La gran mayoría vienen a orar para que Dios les resuelva el problema que tienen en casa. Y el Señor dijo: pues yo quiero que ores en casa para que te reúnas como iglesia. Cada uno trae no su petición, su problema. Cada uno trae salmos, ciencia, doctrina, profecía, milagros y fe. Alabado sea Dios. Nosotros nos reunimos y cada uno trae la petición, porque no hacemos ejercicio de comunión en el Espíritu. Dígame, no, ay. Diga, pero esto tiene que cambiar. Nosotros tenemos que volver a esa senda apostólica, a recuperar esa dinámica de oración en el Espíritu, de orar en todo el tiempo, de orar con entendimiento, de que vuelva la iglesia a la casa y allí se respire ese ambiente de dominio, donde se ore con capacidad y la palabra sea nutrida de tal forma que cuando nos reunimos como iglesia, cada uno trae el peso de vida y la expresión de gloria de Cristo que se ha desarrollado en el matrimonio, en la casa, en la familia. Y al ser reunidos como iglesia en nuestras reuniones de oración, de alabanza o el tiempo de estudio, y si un impío llega a nuestros escenarios, diga como lo dijeron en Corinto: ciertamente Dios está entre vosotros. Porque cada uno trae. ¿Cada uno qué? Diga: yo porto una medida de Cristo
que se añade a la tuya. Vamos, diga, que se añade a la tuya. Y cuando esa gracia es sumada, allí está el poder del uno, la expresión corporativa de Cristo a través de su cuerpo, en la unidad del Espíritu, orando con entendimiento. Alabado sea Dios, en un mismo espíritu, en una misma fe, en una misma esperanza, a un mismo Dios y Padre, que es en todo, sobre todos, por todos y con todos. A Él sea la gloria. Alabado sea Cristo. Aleluya. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, estamos orando por una iglesia entendida, Señor, por unos santos edificados. Espíritu de Dios, tú que les habitas, les has sellado y mora en cada uno de los escogidos. Oro que sus entendimientos sean alumbrados. Allí en su espíritu, Señor, se provoque esa pasión y deleite de una comunión íntima, continua, profunda, emanada, Señor, de no una exigencia religiosa, una regla, Señor, religiosa, ni tampoco un problema, una necesidad. Padre, que sea un sentido de causa, que sea el propósito eterno en Cristo, el que me gobierne, el que me dirija. Oh Dios eterno, que esta causa me aprisione y yo pueda orar con entendimiento. Aleluya. Y ese Dios y Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que yo pueda saber. Porque cuando yo sé, entonces yo soy en Cristo más que vencedor, bendecido, completo y perfeccionado en Él. Aleluya. Su mano arriba. Esta es otra oración poderosa que está en el libro de Judas. Y Cristo Jesús, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea imperio, majestad y potencia, ahora y por todos los siglos. Y los bendecidos dicen amén. Aleluya. Un aplauso a Cristo Jesús. Gracias, mi apóstol Yacer. Me gustaría oír tu testimonio de oración, cómo el Espíritu te llevó a orar con entendimiento y un deleite hacerlo. Aleluya. Si es así, entonces orando siempre los unos por los otros en el conocimiento de Cristo Jesús. Un abrazo a todos. Gracias, bendecido. Gracias, apóstol.